Hola gente, bienvenidos a mi canal Bernabé Hijo de Consolación. En esta tarde queremos hacer un videito muy importante y quiero dar mi opinión sobre el tema de la salvación. He escuchado en muchos canales de YouTube y sobre mucha información sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Hay diferentes posturas sobre que si la salvación se pierde o no se pierde. Pero bueno, quería dar mi opinión con respecto a esto. He visto varios pastores, apologistas, podríamos decir, varias opiniones sobre el tema. Y está muy dividido el tema. Si bien no es una doctrina esencial para ser salvo, pero me parece una doctrina, digamos, bastante importante entenderlo. Y qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto, y qué es lo que dice la Biblia y lo que yo deduzco de la Biblia que es la salvación. Les invito a que puedan escuchar este video hasta el final. Quizás como hay tanto para hablar sobre el tema de salvación, voy a hacer este video y quizás dure unos 15-20 minutos, pero voy a seguir haciendo videos sobre este tema, dando pasajes bíblicos y mi opinión basada en la Biblia sobre este tema de la salvación, que me parece bastante importante. Y hay que tener en cuenta aquí un punto, que la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de lo que yo he leído en la Biblia, siempre dependió de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis la salvación depende de Dios. En ningún momento de la Biblia he leído ningún pasaje de la Biblia, si bien hay pasajes controversiales, pero la salvación solo depende de Dios. Pero bueno, quería empezar con mi opinión sobre que si la salvación se pierde o no se pierde. Quería leer Efesios 2, 8 y 9, y con eso ya dejo mi opinión. Efesios 2, 8 y 9, quería ponérselos ahí, y dice: porque por gracia sois salvos, y esto... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí hay que entender que dice no por obras, para que nadie se gloríe, y que esto es un don de Dios. Ahí ya vemos el punto, que esto es un don de Dios. Pero con respecto al tema de la salvación, por ahí Pablo tenía muy bien en claro, el apóstol Pablo, para hacer referencia, porque hay muchos pasajes donde se cree que la salvación se pierde, pero yo les voy a mostrar después al final unos pasajes donde el apóstol Pablo estaba seguro de su salvación. Por eso creo que la salvación del creyente depende solo de Dios, y aquel creyente que cree en Jesús genuinamente y que se arrepintió de todo su corazón, Dios escudriña el corazón de las personas, y la salvación jamás de un creyente puede perderse, porque siempre, una vez que nosotros adquirimos la salvación, somos pueblo adquirido y somos propiedad de Dios. Entonces de ese lugar nadie nos saca. Pero bueno, quiero dar estamos acá en la página de los Testigos de Jehová, para entender qué entienden ellos por la salvación. Hay una característica con respecto al tema de la salvación de todas las religiones, ya sea mormones, catolicismo, testigos de Jehová y diferentes religiones, que siempre le quitan todo, lo quieren sacar de escena o quieren sacar de cuadro a la obra salvífica de Jesús, al plan de salvación, al que ideó Dios desde la creación para salvar a la humanidad. Entonces siempre quieren sacar de cuadro a Jesús y a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Para entender el tema de la salvación hay que tener en cuenta un punto que es fundamental. Nosotros, como trinitarios, como creemos en la Trinidad, en la salvación, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, debemos tener en cuenta este punto, que es muy importante. Cuando Jesús se fue y les dejó en la tarea a los discípulos la gran comisión, Mateo 28 del 18 al 20,
ustedes lo pueden corroborar con sus Biblias, dijo que debemos hacer discípulos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí están las tres personas de la Trinidad actuando en la salvación. Por eso nosotros, cuando la tarea que nos dejó Jesús es ir a hacer discípulos en nombre de los tres, porque los tres son parte de la salvación. Nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. Desde ahí hay que entender el punto de la salvación. Y cuando en la Gran Comisión dice Mateo 28, del 18 al 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí están las tres personas de la Trinidad en las cuales obtenemos nuestra salvación. Y de ahí ya no depende, y ahí no figura nadie, ahí no figuran las obras, ahí no figuran nuestros méritos, ahí no figura nuestra actitud, nuestra manera de ser, no figura nada de nosotros, ahí nosotros no formamos parte de eso. Porque la salvación es de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, nos creó para darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a Él. Entonces nosotros no podemos tener ni siquiera un porcentaje mínimo de la salvación. Y el punto de vista que yo quiero dar, y respeto respeto a los hermanos cristianos evangélicos que creen que la salvación se pierde, yo los respeto aunque no estoy de acuerdo, y he visto diferentes debates en diferentes tipos de canales que en realidad en vez de enseñar o dejar una enseñanza, genera divisiones, porque la salvación hay que discutirla desde el punto de vista de que hay que dar la opinión, dar textos bíblicos y fundamentar esa opinión. ¿Por qué se cree que la salvación se pierde? No dar textos y hablar, dar textos y hablar y hablar y hablar. Entonces creo yo que si la salvación, y lo que la Biblia dice, si la salvación dependiera del hombre, no sería salvo nadie, mis hermanos. Si la salvación dependiera de nuestras fuerzas, de nuestros méritos, de nuestras obras, como creen los testigos de Jehová, los católicos, que tienen un purgatorio, que por eso Martín Lutero, cuando se levantó en contra de las indulgencias, es porque el catolicismo vendía su salvación. Quería ganarse la salvación a través de ofrecer dinero, que la gente ofreciera dinero para obtener y ganar su salvación. Y ahí está la característica que yo quiero dar con respecto a la salvación. Siempre el hombre quiso tener parte en la salvación. Desde la creación, y les voy a dar el texto, el hombre siempre quiso tener parte y ser parte de la salvación. Y ahí está el engaño de Satanás. Y ahí está el engaño del diablo, del enemigo, que se quiere meter y destruir los planes de Dios. El enemigo quiere destruir los planes de Dios porque quiere hacer lo mismo que Dios y quiere sacar al ser humano de cera como lo sacó desde el huerto del Edén. Y Dios necesitó de idear un plan perfecto para que nosotros volviéramos a Él a través de su Hijo. Y ese plan perfecto fue la obra redentora en la cruz, la obra salvífica, esa obra completa, porque la palabra del Señor nos dice que en Cristo estamos completos. Nosotros en Cristo estamos completos y no necesitamos nada más. Pero quiero leerles el Génesis para entender la salvación. Ya les digo que voy a tratar de hacer un videito de 20 minutos y quizás mañana voy a volver a subir la segunda parte y voy a empezar a hacerlo en varias partes para dar mi opinión sobre la salvación, porque es muy extenso. Si bien es muy claro lo que dice la Biblia con respecto a la salvación, es muy extenso y no lo podría hacer en un solo video. Y para que ustedes no se agobien con el video y no se cansen de verlo, no lo vamos a hacer de 1 hora, 2 horas, porque es muy agobiante, entonces lo vamos a hacer más cortito. Pero quiero leerles cómo el enemigo o Satanás se mete en los planes de Dios desde la creación. Y vamos a leer, y dice, Génesis 3, capítulo 3, del 1 en adelante. Y dice, y dice acá. Y dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles
respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí está la clave. La serpiente le dijo, y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Acá está el engaño de Satanás, haciéndonos creer a nosotros que nosotros nos podemos ganar nuestra salvación por nuestros propios méritos y querer ser como Dios. Y después en el 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de la higuera. Ahí el hombre quedó vacío y pensó que se imaginó desnudo. El hombre era perfecto y al pecar quedó desnudo ante Dios. Y aquí vemos en el 6 que dice, en el verso 5 que dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Este es el engaño desde la creación que le hizo al hombre. Que Satanás quiso decirle al hombre que serían como Dios. Y si nosotros creemos que la salvación se pierde, que tenemos parte de la salvación, estamos cayendo en el mismo engaño de creernos como Dios, porque la salvación solo depende de Dios, no depende de nosotros. Entonces ahí está el enemigo que nos pone en nuestra mente decirnos, no, la obra salvífica de Jesús está completa, pero además necesitas de permanecer en esa obra, de guardar tu salvación con temor y temblor, de cuidarla, de poder hacer obras de amor, obras de fe. Las obras, mis hermanos, en Santiago, si ustedes leen todo el libro de Santiago, dice que son el resultado de la salvación. A nosotros, al haber sido salvos, las obras son el resultado de nuestra salvación. No más que eso, son el resultado de nuestra salvación. Nosotros hacemos buenas obras porque fuimos salvados, no hacemos obras para ser salvados. Esa es la diferencia. En 1 Samuel 2.9 dice que vamos a leerlo rápidamente. 1 Samuel 2.9, lo vamos a leer. Ustedes lo pueden buscar en sus Biblias rápidamente, me pueden ir acompañando. Y en 1 Samuel 2.9 dice, Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ahí estamos, hermanos, es clara la Biblia. Nadie triunfa por nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos triunfar y obtener nuestra salvación porque depende un porcentaje de nosotros. No podemos. Vamos a ver acá la Biblia de los Testigos de Jehová. Y esta es una de las características de que todas las religiones creen que la salvación se pierde. Y dice acá, estamos en la página de los Testigos de Jehová, acá dice la respuesta de la Biblia. ¿Cómo se obtiene la salvación? Para obtener la salvación, estoy leyendo acá, para obtener la salvación debemos ejercer fe en Jesús y demostrarla obedeciendo sus mandatos. Hasta ahí podríamos decir que está bien. Ejercer fe en Jesús. Y al ejercer esa fe en Jesús, nosotros obviamente que vamos a demostrar, si hemos creído genuinamente, vamos a obedecer todos sus mandatos, aunque a veces podemos caer, pero el Padre nos trae de vuelta a casa. Pero fíjense lo que dicen los Testigos de Jehová con respecto a la salvación. La Biblia dice que es necesario que la obediencia se traduzca en obras para probar que vuestra fe está viva. Santiago 2:24. Sin embargo, eso no significa que nos ganemos la salvación. Fíjense lo que dicen. Esta es una dávida de Dios, un regalo que se nos hace por bondad inmerecida o gracia, que es el pasaje que yo le dije.
Pero fíjense lo que dice después. La pregunta, ¿es posible perder la salvación? Y acá les voy a subrayar lo que creen los testigos de Jehová. Sí, dicen, es posible perder la salvación. De igual manera que una persona se ha salvado de morir ahogada, podría caer o soltar el agua nuevamente quien ha sido salvado del pecado. Podría perder la salvación si no sigue demostrando su fe. Por esta razón, la Biblia exhorta a los cristianos que han recibido la salvación que luchen tenazmente por la fe. Luchar, obras y méritos humanos. También se les aconseja que sigan obrando su propia salvación con temor y temblor. Ahí fíjense que los testigos de Jehová creen que la salvación todavía no se la han ganado. No creen realmente en la obra salvífica de Jesús que nos salva. Creen que van a ser salvos después, pero porque sus propias obras, sus propios esfuerzos van a ser salvos. Esto es lo que piensan los testigos de Jehová con respecto a la salvación. Ellos creen que se pierde. Vamos a leer en la Biblia, para entender el tema de la salvación, tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que esto no depende de nosotros, sino depende de Dios. Esto depende de Dios. Y hay que entender que la salvación depende de la Trinidad de Dios. La salvación depende de la Trinidad de Dios, como habíamos dicho. La salvación depende de la Trinidad de Dios. Y vamos a leer un pasaje, por ejemplo, en Juan 6, 44 dice que nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae. Acá vemos a Dios Padre. En Juan 6:37 dice que todo lo que el Padre le ha dado, Jesús no lo iba a perder y que lo iba a resucitar el día postrero. Por eso les pido que me sigan con sus Biblias y quiero demostrarle Vamos a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, hay que tener en cuenta que Pablo demostraba la seguridad de la salvación acá en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, el Pablo estaba seguro de su salvación. Y dice Romanos 8:14. Vamos a ir ahí para ir terminando la primera parte. Una parte para dar. Dice, porque todos los que acá. En la Biblia de los testigos de Jehová, ¿no? Porque todos los que viven guiados por el Espíritu de Dios, sí son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que los haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, y el espíritu que nos motiva a exclamar, Abba, Padre. Fíjense, esto es algo muy importante, hermanos, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud, dice, que los haga volver a tener miedo, sino que nos motiva a exclamar. Al ser hijos de Dios, nosotros podemos exclamar Abba, Padre, que significa papito, Padre. Por eso nosotros le decimos Padre a Dios, porque somos hijos. Y si perdemos la salvación, ya no le podemos decir Padre. Si la perdemos por un tiempo, ya no le decimos Padre, la ganamos por otro tiempo, sí le decimos Padre. No, siempre le decimos Padre, porque la salvación es de Dios y la salvación jamás puede perderse. Y después dice en el 16, que es bastante importante, Romanos 8:16 dice acá, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense que Pablo estaba seguro de su salvación. Así que somos hijos, también somos herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, y siempre cuando suframos con Cristo para que también seamos glorificados en Él. Aquí estaba Pablo seguro de su salvación. Fíjense lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es increíble, hermanos, que lo que dice Pablo. Y vamos a leer, antes que se me corte el video, Romanos 5, cómo Pablo estaba seguro de su salvación. Jamás dudó de su salvación, porque tampoco puede contradecir las palabras de Jesús cuando dijo
cuando dijo Jesús que él no iba a perder nada.